Hola chicos, ¿cómo van? Vayan habilitando cámaras, por favor. Cámaras, cámaras, buen día. Ahí aparece Roberto. Buen día, Lisa. Los demás, ¿dónde están? Dharma, ahí lo vemos al señor Elen Sosa, buen día. Por ahí aparece Mónica Yamilka. Buen día, Lice. Está en su vehículo. Bien. ¿Yo? Sí. ¿La calle que ustedes hacen? Ya, está bien. Entonces, averigua Súper. bien y sácalo nomás. Llegar, dicen, ya voy a llegar un ratito, por favor, así. Sí, no se distraiga, maneje con cuidado. Pues yo, imagínense que estaría manejando yo, por Dios. Ah, está en el otro lado, ¿cierto? No me había dado cuenta. Bueno, ya estamos a unos metros de la oficina. Hemos ido a hacer unos papeles allá a Warnes. Por ahí está la oficina, así que un poquito de paciencia. Creo que es garaje. Bien, ahora sí. Entrando a mi oficina. Buen día. Los demás vayan habilitando cámara, por favor. ¿Por qué la veo rara a Dharma? ¿Qué tiene en su cabello? ¿Es un ángel? Buen día, buen día.
Bueno, chicos, ya estamos en el... Que vayan revisando en qué diapositiva quedamos. Ya nos dijeron en qué diapositiva quedamos. Bien, ya Creo que que en tenemos. la 159, efectos de la transmisión, pero no sé si es 159, más o menos por ahí. Según lo que dice, mire. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Un abrazo inmenso a todos los rincones de mi país Bolivia. Estoy orgullosa. Ya, ahora sí. Vamos a cerrar sus micrófonos porque me están dejando sordo. Poder hacer la revelación. ¿Y por qué no los veo? ¿Por qué no los veo? Solo veo a 4 personas. Por favor, habiliten el micrófono ahora. Ahí Buen está día. Adriana. Buen día, señor Marvin. Alana, ¿dónde está? Alana, ¿por qué ha apagado su micrófono?
Bueno, ahora tiene micrófono y cámara. Le dicen, hola, ¿cómo está? Buenos días. Ay, sí, qué graciosa. Bueno, por allá está Neidy, por allá está Dharma, por allá está el señor Ellen. El señor Ellen. Señor Ellen, no sea malo, prenda su cámara. Ah, ya sé, seguramente ya podemos habilitar la galería amplia. Sí, es eso. Ya, ahora sí, lo veo allá el señor Ellen. ¿Dónde está Leonela? Leonela. Ah, ya la vi a Leonela. A Neidy, a Marvin, a Mónica, a Roberto y a Romina Gil. Y dije, Romina Gil. Ah, ya está, ahí está. Ya, bien, ahora sí. Bien, de acuerdo a lo que ustedes señalan, yo lamentablemente creo que no lo tengo apuntado en mi registro, no sé por qué. Pero tengo acá, habíamos avanzado hasta la diapositiva número 142, de ahí tuvimos clase, de ahí tenemos revisión, entonces debemos estar, como dicen por ahí, en la 100, ¿cuánto era, Mónica? 39, no la tengo exacta, pero me parece que estábamos en efectos de la transmisión, subtítulo de la diapositiva. Creo que es la 149. Eso tengo apuntado, no sé si alguien tiene otro apunte. Ya, creo que estábamos hablando de la delación de la herencia. Involuntario, unilateral, testamento solemne, abierto, y hicimos ese trabajo, aborto. La apertura de la sucesión, ya, presunción de muerte, efectos de la transmisión. Ya. Lo que yo tengo acá es que estamos en la diapositiva número 157. Esto ya lo hemos hablado, la 158. Ay, perdón, no les estoy compartiendo cámara. ¿Qué digo? Pantalla. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ahí están viendo todos ya las diapositivas. Vamos a aprender aquí. ¿Cuándo va a subir? Oh, ya pues, ¿por qué hacen esas preguntas que ya saben que tienen respuesta? De aquí a un mes. Cuando venga el pago de sueldo y me digan, necesitamos sus notas para pagarle su sueldo, ya, ahí van a estar sus notas, ustedes tranquilos. Lugar de la apertura de la sucesión, ya, sí, eso no hemos visto. Quedamos aquí. Bien. Ya estamos revisando, chicos, no se preocupen, posiblemente para la próxima clase ya tengamos pues todas las notas de Civil 5, siendo que ya hemos revisado 4 preguntas, ¿no? De todo, entonces solamente nos falta corregir 6. Así que no desesperen. ¿Para qué quieren saber tan pronto malas noticias? Qué raros son ustedes. Bien. Ya, entonces. Estamos analizando los 3 momentos que existen pues en el fenómeno de la sucesión. Por un lado hablábamos sobre lo que es la apertura de la sucesión, donde decíamos que esta se produce, ¿no es cierto?, ante la muerte de la persona. No importa si es una muerte real, si es una muerte presunta, pues tiene plenos efectos jurídicos y es una de las etapas y momentos que se da en el momento de la sucesión. Por otro lado, también también tenemos el fenómeno de lo que sería la delación de la herencia, ¿no? Una vez que se da la apertura de la sucesión, viene la delación de la herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? La delación de la herencia es el llamado, la convocatoria que se hace a todas aquellas personas que tienen vocación hereditaria, ¿no? Entonces, esta es una segunda etapa para que finalmente aparezca la tercera etapa, que tiene que ver con lo que es, pues, la aceptación o el repudio, la renuncia a la herencia, ¿no? Esas son las 3 etapas fundamentales dentro de lo que es el fenómeno de la sucesión. Ahora, nosotros estamos hablando de la apertura de la sucesión, ¿no? Ya sabemos que la apertura de la sucesión se da precisamente cuando la persona muere. El causante, pues, se convierte en causante. Los efectos jurídicos, decíamos, hay un efecto jurídico retroactivo a que determina de que si mi padre muere el 2013 y yo acepto el 2020,
Pues desde el 2003 al 2020 esos bienes siempre fueron míos y yo soy responsable civil, penal, fiscal, tributariamente por esos bienes, ¿no? Ahora que si yo decido renunciar el 2020 a una sucesión abierta del 2013, pues no hay mayor connotación, ¿no? Simple y llanamente jamás se consideraron míos, no están dentro de mi patrimonio y ya está. Ok, ahora, asimismo también les habíamos señalado que una vez que todos realizamos la aceptación de herencia, automáticamente nos encontramos en lo que es una comunidad hereditaria. ¿Qué es la comunidad hereditaria? Bueno, estamos en un fenómeno de que todos somos propietarios de activos pasivos de un mismo patrimonio. Pero una vez que se realice la división y partición de estos bienes ya de forma individual, se va a considerar, por ejemplo, que si yo me quedo con un auto y mi hermano se queda con un lote, que jamás ha existido esa comunidad hereditaria y que esos bienes han sido pues de cada uno de nosotros desde un principio, ¿no? Desde siempre, desde el momento de la apertura de la sucesión, ¿no? Entonces, la transmisión opera aún ante la ignorancia del beneficiario, aún ante la falta de capacidad del beneficiario. Y los requisitos, ¿no es cierto? Uno de los principales, hay que existir para poder heredar, ¿no? Entonces, basta sobrevivir por un solo instante para que los efectos sucesorios sean traspasados, pero de forma inmediata. Bueno, lo que hemos hablado, la comunidad hereditaria. ¿Dónde se encuentra el juez competente para conocer un proceso de aceptación de herencia? Para ello vamos a leer el artículo 12 en su numeral 3 del Código Procesal Civil. ¿Quién va a dar lectura, por favor? Reglas de competencia. Sí, por favor, Neidy, usted que está con la cámara apagada, artículo 12, numeral 3. ¿Del procesal, dicen? Ajá. Ya te lo Empezamos. Cámara apagada, ¿Qué la vea, y artículo dice? ya enciende su cámara. El 12, Código Procesal Civil, numeral 3. Ya te lo busco, le dicen, espere. Me mató usted. Alana, adelante. No, le dicen, tengo el código civil nomás, no tengo procesal. Me olvidé. Vaya a comprarse, pues, en vez de estar gastando en otras cosas. Numeral 3. En las sucesiones será Sí, y lo malo es que la que sí tiene el código, su servicio de internet no sirve. Ya. Yo lo leo, A yo lo ver, leo. ya, Leonela, adelante. En las sucesiones será competente, inciso A, la autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o del causante o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Inciso B, si el fallecimiento ocurre en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiere constituido en el Estado plurinacional o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, como verán, ¿no es cierto? Estamos ante una figura de determinar dónde está el juez competente para hacer un proceso de aceptación de herencia. Si quieren debatir un poco, miren, por ejemplo, ¿qué tal si mi hermano vivía en La Paz o los bienes estaban en La Paz o su último domicilio fue en La Paz y nosotros queremos hacer la aceptación de herencia acá ante un notario de fe pública en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Será que se puede, de acuerdo a lo que ustedes han leído, el artículo 12? Pregunto. El hermano murió en La Paz, los bienes solamente hay en la ciudad de La Paz, y los hermanos, pues que vivimos acá en Santa Cruz y que estamos yendo a la herencia, o si quieren ustedes hijos, no hay problema, queremos hacer la aceptación de herencia ante una notaría de fe pública acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué dicen? No, porque dice que la competencia se rige por el domicilio donde falleció el difunto. En este caso sería el domicilio en La Paz, ¿no? Que falleció.
porque él vivía en La Ya, Paz. muy bien. Y en materia civil, ¿cómo ocurre? A ver, el señor Ellen y yo firmamos un contrato acá en Santa Cruz de la Sierra que se tiene que ejecutar acá en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, de pronto yo me voy a La Paz a vivir y quiero demandarlo al señor Ellen por ese contrato. ¿Puedo demandar yo en la ciudad de La Paz? Doctor, Adelante, señor Ellen. usted puede presentar la demanda. Usted puede presentar la demanda en la ciudad de La Paz. Va a correr traslado, va a admitir la demanda, el juez corre traslado. Si yo respondo a esa demanda, como que automáticamente asume jurisdicción La Paz. Pero si yo planteo excepción por jurisdicción, pues no procede, ¿no? Ese es mi criterio. Muy bien, excelente, ¿no? Miren cómo cuando entramos a un poquito de debate ya tenemos que pensar un poquito más. Y ustedes ya han llevado todos la materia de derecho procesal civil, ¿no? Entonces estamos hablando de qué? De las excepciones. Hemos dicho que el territorio, ¿por qué podría hacerse en ese caso en La Paz? ¿Qué cualidad tiene el territorio a distinción de la materia? Que son los dos criterios de competencia. Y hasta preguntas de examen siempre hacemos, ¿no? ¿Por qué se dice que el territorio es, qué cosa? ¿Por qué es el último domicilio real? No, ¿por qué se dice que el territorio es prorrogable? Ah, El territorio es prorrogable porque pese a que el juez, en el último ejemplo que hemos dado, está en la ciudad de Santa Cruz, yo puedo demandar en La Paz, que es mi domicilio, mi residencia, y como muy bien lo dijo el señor Ellen, si él decide contestar, pues ese proceso se va a la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque el territorio es prorrogable. Pero si él plantea la excepción de incompetencia en razón al territorio, artículo 128, numeral 1 del Código Procesal Civil, no por ello tiene que dejar de contestar, tiene que contestar, tiene que reconvenir si corresponde, pero en base a la excepción, pues tendría que trasladarse todo acá a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en razón a que aquí están los jueces competentes. Pero estamos hablando de un proceso doble, ¿no? De un proceso donde hay dualidad, donde tenemos partes antagónicas. Pero y en un proceso voluntario, ¿cómo está el asunto? A ver. Y fíjense que en un proceso donde hay choque y cognición, yo voy a La Paz, yo contesto en La Paz, muy bien, pues estás de acuerdo, vámonos a La Paz juntos, ¿no? Y en un proceso voluntario, ¿no se puede hacer eso? Uno de los requisitos de estos procesos voluntarios que establece el código, no el código, la ley del notariado, es pues precisamente que estos procesos sean realizados por todos los participantes en total y mutuo acuerdo, ¿no? Estamos hablando del artículo 91 o 90, a ver, lo vamos a leer aquí, porque si les digo a ustedes, no sé si tendrán pues la ley del notariado, posiblemente no, ¿no? Dice, artículo 90. La vía voluntaria notarial procede cuando existe acuerdo entre interesados y este sea libre, voluntario y consentido, siempre y cuando no se involucren derechos de terceras personas. Este trámite no limita la competencia asignada a las autoridades jurisdiccionales. Ojo, y aquí lo dice textual, ¿no? Los jueces siguen siendo competentes para todos los procesos voluntarios, ¿no? Solamente que cuando tú vas donde el juez, te chutea, pues el juez acuda a la vía notarial en aplicación de la ley 483, ¿no? Pero fíjense, hemos tenido pues un debate en ese punto, por eso lo estamos analizando. Lo que pasa es que el cliente vivía acá en Santa Cruz y era más fácil hacer todo aquí. Pero de acuerdo a lo que dicen las reglas de competencia, decían que el notario competente por analogía se aplica, ¿no es cierto? Está en la ciudad de La Paz. Y finalmente, para evitar problemas, hemos decidido que se haga nomás en La Paz. Y yo perdí un cliente, por supuesto, ¿no? Pero ha sido por evitar problemas. Pero en base al análisis que hemos desglosado hoy con ustedes, si en un proceso donde hay choque y las reglas de competencia dice que es aquí en Santa Cruz, último domicilio del demandante, del demandado, el lugar litigioso y todo lo demás, pero si el uno plantea en La Paz y el otro contesta en La Paz, pues todo se va a La Paz. Más aún en un proceso voluntario donde van a acudir, qué sé yo, el uno o los dos hermanos en un solo acto jurídico, pues también
debería poderse hacer, ¿no es cierto?, acá en Santa Cruz de la Sierra o en cualquier otra ciudad. También debería poderse, pero como no hay nada cierto, escrito, ni mucho menos, mejor evitar el problema y hacerlo nomás en el último domicilio, como dice nomás el código, ¿no? Eso para evitarnos problemas. Bien. ¿Qué más? Los herederos deben responder las demandas que sean dirigidas contra la sucesión. La lugar y apertura de la sucesión, el artículo 1001, por favor, ¿quién va a leer? Vamos a ver si va en concordancia, ¿no es cierto?, con el Código Procesal Civil. Sí, Alison, por favor, el artículo 1001. Alison, el artículo 1001, Código Civil, por favor. Estoy buscando, dice. ¿Por qué está buscando? Si usted sabe que tiene que estar con su material de estudio a la mano. Así como Neidy, ¿no vio? Estaba con su Código Civil. Un ejemplo esa niña. Señor Marvin, 1001, Código Civil. Buen día, doctor. Artículo 1001, lugar de apertura de la sucesión y leyes jurisdiccionales. Párrafo primero. La sucesión se abre en el lugar del último domicilio del cuyos, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Párrafo 2. Si el cuyos falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. Párrafo 3. La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer de las acciones sucesorias se rigen por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. Muy bien, perfecto, ¿no? Ahí tenemos la jurisdicción sucesoria, entonces, hablando de los jueces y los tribunales competentes para materia sucesoria, aspecto que está refrendado por la Ley de Organización Judicial. Esa es la antigua ley, chicos, hay que modificar eso, ¿ya? En tanto se tramita en la vía voluntaria. Bueno, entonces, en síntesis, tenemos ahí el artículo 1001 y tenemos el artículo 12 del nuevo Código Procesal Civil, los que establecen cuál sería el lugar competente para promover un proceso de aceptación de herencia o declaratoria de herederos. ¿Qué procesos sucesorios existen? Estamos desde una declaratoria de herederos, la renuncia a la herencia, la aceptación con beneficio de inventario, la apertura y protocolización de testamento, la comprobación de testamento, la formación de inventarios sucesorios antes de hacer la aceptación, la división de la herencia, hay la rendición de cuentas, la declaración de ausencia, la presunción de muerte, la declaratoria de bienes vacantes o mostrincos para que el Estado pueda pasar a heredar, ¿no? Entonces, como verán, todos esos son los procesos sucesorios que están ahí a disposición. Si en algún momento estos procesos que son voluntarios llegan a tener cierta oposición, contención, el procedimiento que establece ahora el nuevo Código Procesal Civil es que si una de las partes hace la oposición, el proceso voluntario se paraliza, ¿ya? Y se va a dar un lapso de 30 días para que aquel que formuló la oposición formule su demanda contenciosa, ¿no es cierto? Su demanda contenciosa promoviendo la conciliación previa, por supuesto, ¿no? En caso de que en esos 30 días no lo formule, pues vamos a zanjar nomás esa oposición y el proceso va a continuar. La nacionalidad. Cuando la sucesión de la herencia se abre, no existe ninguna discriminación por todos aquellos que tienen pues vocación hereditaria. Eso quiere decir que tanto ciudadanos de este país como extranjeros que puedan venir a este país a hacer sus procesos de aceptación de herencia o declaratoria de herederos, pues no tienen ningún problema. Pueden hacerlo en base a nuestras leyes bolivianas a raíz de que o ha sido el último domicilio del de cuyos o que los bienes, ¿no es cierto?, que es lo que interesa, el tema patrimonial, pues esté aquí, dentro de nuestro país. Ahora sí.
Con eso terminamos la primera etapa, que sería lo que es la aceptación de la herencia, o perdón, la apertura de la sucesión. Ahora viene la segunda etapa. Estamos hablando de lo que es la delación de la herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? Hemos dicho que es un llamado, ¿no es cierto? Es un llamado que hace la ley para que aquel que tenga vocación hereditaria pues pueda optar por hacer una aceptación de esa herencia, o en su defecto pues pueda repudiar dicha herencia. Entonces, estamos en una nueva etapa donde la delación o ese llamado puede ser en base a la sucesión legal, o también puede ser en base a lo que sería una sucesión testamentaria. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llamando a todos aquellos que tienen vocación hereditaria. Entonces, en síntesis, ¿qué es la delación? Es un llamamiento. ¿A quiénes vamos a llamar? A los posibles herederos, es decir, los que tienen vocación hereditaria. ¿Para qué los estamos llamando? Para que ellos digan si aceptan o no aceptan. Bueno, ya sabemos que en nuestro país hay un sistema mixto, ¿no es cierto? Coexiste la sucesión legal y también coexiste la sucesión testamentaria. Por ende, se va a llamar a todos esos que tienen pues, vocación hereditaria por alguna de esas dos fuentes. Por otro lado, tenemos pues que hay un vínculo consanguíneo, ¿no? Entre ascendientes, descendientes, colaterales, y también está el tema del matrimonio. Y también ese parentesco por adopción, ¿no? O la adopción civil. El artículo 1002 establece que la herencia se difiere por imperio de la ley, ¿no es cierto?, de forma automática, o también se la puede realizar pues mediante la confección de un testamento. Dentro de los herederos ya sabemos que tenemos herederos forzosos, los que tienen derecho a la legítima, los primeros tres en el orden de concurrencia, artículo 1083 del Código Civil, y tenemos los herederos simplemente legales, ¿no? Esos que no tienen derecho a la legítima, que están establecidos por la norma, y también tendríamos que colocar que tenemos herederos testamentarios. Eso es cuando yo voy a instituir a un heredero, ¿no? Para ello no tengo que tener ningún heredero forzoso, no importa si hay legales. Y también podemos colocar acá, para poner la cereza a la torta, pues están también los legatarios, ¿no? Que no son herederos, pero sí son beneficiarios, pues con una parte del acervo hereditario del causante. ¿Qué es la vocación hereditaria? La vocación hereditaria está compuesta por aquella atribución que existe, ¿no es cierto? Es decir, aquella potestad que te da la ley o que te da un testamento para que tú puedas pues, beneficiarte de la adquisición de ciertos bienes que está dejando una persona que ha dejado de existir. La condición de heredero no es obligatoria. Nadie está obligado a heredar. Por eso es que la aceptación es simple y llanamente voluntaria, ¿no? Y la renuncia, pues de la misma forma, también es voluntaria. Lo que quiere decir que si bien la ley o plena de pleno derecho, de ipso iuri, de forma automática, ignorando incluso a la persona, pues falta todavía que ella realice una aceptación para formalizar todo esto, o finalmente, pues el hecho de realizar, quién sabe, una renuncia a la herencia. Bien. Seguimos con la delación. Bueno, las condiciones y la eficacia de la vocación hereditaria, bueno, estas están referidas pues a los distintos requisitos que la norma va a establecer, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Para que una vez que nosotros hagamos la aceptación, pues esto vaya a surtir plenos efectos jurídicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? Que el titular de la vocación no sea incapaz. Bueno, no estamos hablando aquí técnicamente de lo que es incapacidad o otra cosa, ¿no? Estamos hablando de que en realidad estamos ante una falta de aptitud, ¿no? Posiblemente por un impedimento legal que está establecido pues en la norma, ¿no? Entonces, eso de esa falta de capacidad
o que no sea incapaz el beneficiario es relativo porque no nos estamos refiriendo a los menores de edad y a los enajenados mentales, sino a otro grupo de personas que están impedidos por otro motivo, por otra causa y por otra razón, ¿no? Que ya la vamos a ver, no se preocupe. Por otro lado, que la vocación no esté sujeta a resolución por disposición de la ley o del causante. En tal supuesto, la ineficacia de la vocación proviene de los efectos de la resolución del llamamiento o una condición resolutiva por voluntad del causante. Bueno, puede ser, pues, ¿no es cierto?, que estemos colocando alguna condición para que la persona pueda o no pueda heredar. Al respecto, hay que hacer la siguiente aclaración. A los herederos forzosos tú no les puedes poner condiciones. Ellos son herederos legitimarios, son puros, son simples, bajo el entendido de que no puedes tú sujetar a tu hijo o a tu esposa o a tus padres en caso de que concurran alguna condición, ¿no? Peor, una condición suspensiva, una condición resolutiva. Pero por lo demás, ¿no es cierto? Si estamos hablando de otro tipo de herederos, sí, a ellos sí les puedes poner pues una condición. ¿Qué es la capacidad para suceder? Estamos hablando de que el sujeto sea apto para ser pasivo y para lograr recibir pues toda esa transmisión hereditaria. Ya sabemos que la capacidad es un atributo de la personalidad, ya sabemos que la capacidad jurídica la tenemos todos, ¿no es cierto?, por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de existir, y pues eso es suficiente para poder heredar, ¿no? Por eso decimos en algunos casos, cuando el niño en el parto muere, pero ha logrado inhalar, o sea, ha nacido con vida, ya eso le hace, pues, le da la aptitud para heredar, porque ya tenía la capacidad jurídica y por lo tanto los efectos jurídicos son de forma inmediata, ¿no? Esto va a posibilitar a que la madre de ese niño, ¿no es cierto?, también pueda heredar. Doctor. Adelante. Doctor, una consulta. Ahí dice que la capacidad para heredar, un poco después del llamamiento, dice, se convierte en sujeto pasivo, dice. ¿Y cuál es el sujeto activo ahí? Es buena pregunta, ¿no? En realidad, los procesos sucesorios, ¿no es cierto?, son procesos donde se encuentra una sola parte, ¿no? Porque es un proceso voluntario. Pero de repente, ¿no?, un pequeño error en la denominación, pero se lo establece como pasivo porque es el receptor, ¿no? Hay uno que es el generador de esa transmisión, que es precisamente el cual ha sido generado por la muerte, y el pasivo será aquel que no le queda más que decir ya acepto o renuncio, ¿no? Pero así como un sujeto activo y pasivo, como un proceso ordinario normal, no existe eso, ¿no? Buena observación, señor Elena. No hay un activo. No hay un activo porque el activo está muerto. Gracias. No, a usted. Ok. A ver. Vamos. Bueno, entonces, por regla general, pues técnicamente todas las personas tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de poderse verse beneficiado, ya sea por una sucesión a título legal o una sucesión, pues, a título testamentario, ¿no? Inclusive, fíjense ustedes, si hablamos de una sucesión legal, las personas colectivas no están contempladas dentro del orden de concurrencia. La única forma de que una persona colectiva pueda entrar dentro de una sucesión puede ser como un legatario, ¿no es cierto?, si le dan una pequeña porción como parte de la porción de libre disponibilidad, o en su defecto tendría que estar entrada como instituida como heredera, ¿no? Pero el causante para ello no tendrá que tener pues ningún heredero forzoso, y si existen, pues que por alguno de los 4 motivos pues esté excluido, ¿no? Entonces, bajo ese fenómeno, pues sí podríamos, por ejemplo, insertar a una persona colectiva. Bien, la delación, seguimos.
La delación entonces técnicamente está compuesta por aquella capacidad, aquella aptitud que tiene que tener aquella persona como titular de esos derechos activos y pasivos que contiene la herencia. ¿En base a qué? A esa adquisición que se hace por aquel llamado y en base a las alícuota partes que va a recibir o las hijuelas, ¿no es cierto?, en proporción, dependiendo si está concurriendo pues con otros herederos, ¿no? Y habrá que ver también si no va a recibir una porción específica para que esté entrando como un legatario. Creo que esa figura la tenemos clara, ¿no? Un heredero podrá ser testamentario, podrá ser legal, podrá ser a título universal, y ya cuando hablamos a título particular, pues ya estamos hablando no de un heredero ni testamentario, sino que estamos hablando ya por un legado, ¿no? Donde el causante pues le está dejando parte de su porción de libre disponibilidad. El de aquí, la gran importancia, decíamos, de establecer la fecha de la concepción en una persona, ¿no? No nos olvidemos que si bien el requisito dice que para heredar hay que existir, ¿no? Hay que estar vivo, tenemos aquí pequeñas excepciones, ¿no? Puede darse el caso en que el causante pues haya dejado en etapa de gestación a una persona, sea o no sea su cónyuge, no interesa, ¿no? Si es su cónyuge, pues muy bien, es la madre de sus hijos, esposa, va a poder heredar, ¿no? Si no es su cónyuge, obviamente el que está ahí listo para heredar o no es el niño que está en etapa de formación. Y habrá ahí que tener mucho cuidado para ver si el niño nace con vida o nació muerto para establecer esa transmisión inmediata, pues, de derechos, ¿no? Ahora, si la persona fallece y hay una persona que alega estar pues en estado de gestación, hay que esperar a que ese niño nazca, ¿no es cierto?, el momento del alumbramiento para ver si nace con vida y para que pueda convalidar pues todos esos derechos expectaticios. De lo contrario, si el niño muere, por más hijo que sea del causante, pues lamentablemente no le va a tocar ni un solo peso porque no pudo consolidar pues esos derechos expectaticios. Por eso dice, por regla general, para heredar es requisito indispensable el existir, ¿no? Pero tenemos aquí una excepción muy interesante, la que está en el artículo 1008. Pero yo creo que podemos leer los 3 parágrafos para tener la idea completa. Por favor, ¿quién va a leer? Neidy. Yo se lo leo, Listen, yo lo tengo. Ah, ya, Jorge Andrés, entonces, adelante. Capacidad de las personas, parágrafo primero. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. Parágrafo segundo. Salvo prueba contraria, se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el decujus. Y parágrafo tercero. Los hijos, aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos esas pequeñas eventualidades. Presumo que es un estudiante el que está llamando, así que lo vamos a ignorar porque no los queremos a nuestros... No, mentira. Déjenme contestar, por favor, un segundo. Aló, buen día. Algo, me suena...
Ahora sí, chicos, mil disculpas. Pensé que era una de la universidad porque vi ahí a la Madre Teresa de Calcuta y creo que están ustedes pues haciendo ciertas colaboraciones por el tema de también las horas, ¿qué se llama lo que ejecutan? Horas de servicio, ¿no? Entonces, Sí, ahí me salió, pues me salió ahí la foto de la Madre Teresa de Calcuta. Creo yo dije, debe ser una estudiante de la NUR, algún problema, entonces contestaré, mil disculpas. Pero no, había sido una colega de San Ignacio que preguntando por un curso. Ok, entonces, de la lectura que pudo hacer Jorge, fíjense, sí o sí tenemos que existir o mínimamente tenemos que estar pues concebidos, ¿no? Y es más, ahí tenemos una presunción legal que es hasta 300 días, ¿no? De que tendría que nacer el niño desde el momento que la persona ha fallecido. Es que más o menos estamos contabilizando, ¿no es cierto? Los 9 meses de gestación que técnicamente pues puede tener de manera normal y un poquito más de los 9 meses en realidad, si ustedes finalmente dividen pues esos 300 días en 30, ¿no? Bueno, son casi 10. Ok, y ¿cuál era la excepción? La excepción que hay que tomar en cuenta aquí es que se puede dar una figura donde nosotros vamos a poder, pues de forma excepcional, poner en nuestro testamento, ¿no es cierto?, a una X persona que solamente está concebida, ¿no? Bueno, ni siquiera está concebida. Es como decir así, ¿no? Y a mi primer nieto primogénito le dejo mi vehículo de colección, ¿no? Y mi primer nieto primogénito, pues ahorita está lejos, ¿no? Porque en realidad, mi hijo mayor creo que tiene 11 años y mi hija, la que sigue, tiene 9, entonces, ni idea, ¿no? Está lejos. Pero, excepcionalmente, podemos colocar de esa forma, instituir a un heredero, a un legatario, siendo que él todavía ni siquiera está concebido. El artículo 1008, y es precisamente lo que dio lectura Jorgito, para heredar hay que existir, o por lo menos hay que estar concebido, y por lo menos tiene que nacer pues con vida dentro de los 300 días desde la muerte del causante, ¿no? De todas formas, hay lugar pues para poder iniciar distintos procesos judiciales de, por ejemplo, una negación de hijo póstumo, ¿no? Póstumo, una acción que van a poder ejercer aquellos que están legitimados, en este caso, por los herederos o coherederos que se ven mermados en su proporción por la existencia, pues, ¿no? de este heredero, o quién sabe, colaterales que están quedando totalmente excluidos por la existencia de este descendiente, presunto descendiente, ¿no? Para ello habrá que iniciar pues, un proceso dentro de los 3 meses. Olviden ese artículo, seguramente este es del antiguo Código de Familia. Seguimos con el tema de la incapacidad como impedimento de la sucesión. Ya les habíamos dicho que no es un tema de incapacidad como tal, sino más bien son prohibiciones que establece la norma. Alguien, por favor, el artículo 1112, si puede dar lectura. Código Civil. ¿1112 el del testamento, la noción? Sí, por favor. Ya. Parágrafo primero. Por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley, para que este acto tenga efecto después de su muerte. La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal, si al lugar. Parágrafo segundo. Los testamentos también pueden contener disposiciones de carácter no patrimonial. Muy bien, ¿no? Entonces, ahí hay un paneo general de lo que es el testamento. Ahí está el tema de que no necesariamente tienen contenido patrimonial, pero debe haber algún error porque este no es el artículo que hace referencia aquí abajo. Las personas que aún no estuviesen concebidas en el momento de la muerte del testador o estando concebidas nacieran muertas. O sea, quienes no tienen aptitud para poder heredar, no por falta de capacidad, sino por una prohibición legal. Entonces, no existe la figura de que por tener un hijo después, ¿no es cierto?, de la muerte del causante y que no haya sido concebido por él, no tendría ningún sentido. No sé si aquí hay vacíos jurídicos sobre el tema de la fecundación in vitro, sobre el tema del congelamiento de esperma y demás
¿no? Eso ya es cosa distinta y no está regulado en nuestro país. Siempre se deja eso a una norma expresa especializada, pero hasta el día de hoy no aparece esa norma expresa especializada. La misma la van a encontrar en otros códigos, por ejemplo, en el exterior, en la mayoría se encuentra en los códigos de familia, todo lo que es fecundación in vitro, fecundación con gametos distintos, la subrogación de vientre, pero lamentablemente en nuestro país, pese a que tenemos un nuevo código de las familias y el proceso familiar que data de 2014, pues lamentablemente no se ha dispuesto nada sobre la reproducción asistida. Entonces, por lo pronto, todo aquel que no ha sido concebido o no ha nacido con vida, pues fuera de la sucesión, excepto el 1008, ¿no es cierto?, en su parágrafo tercero que estábamos leyendo acá. En segundo lugar, el código también llama incapaces y por eso hace esa confusión, ¿no? No debería ser de incapacidad, sino debería ser a título de prohibición, ¿no? O impedimento legal. Aquellos que han sido declarados indignos, ¿no? O en su defecto han sido desheredados. Ya sabemos que son formas de excluir a herederos forzosos o simplemente legales o legatarios o a aquellos que han sido instituidos mediante testamento, ¿no? Las sociedades o las instituciones ilegales que no cuenten con su respectiva personalidad jurídica. Yo recuerdo que hay aquí una confusión, ¿no? Pero de todas formas, miren, por principio, por regla general, si nosotros vamos a instituir como heredero o legatario a una persona jurídica de hecho, ¿por qué es de hecho? Porque no han logrado consolidar, ¿no es cierto? No han tramitado la obtención de su personalidad jurídica. Por lo tanto, como no tienen eso, carecen de ello, pues prácticamente están prohibidos a heredar. ¿Quiénes más no pueden estar en ese testamento? Porque no hay forma de que puedan ingresar por una sucesión legal. Sería solamente por una sucesión testamentaria. No pueden formar parte del testamento, pues, los notarios de fe pública, ¿no? Los testigos e intérpretes. En algún momento alguien preguntó, ¿y un testigo puede ser beneficiado ahí en el testamento? Pues la respuesta es no, ¿no es cierto? El intérprete tampoco, que es una persona que va a ser tema de traducción en caso de que la persona tenga alguna imposibilidad por idioma o alguna imposibilidad física, ¿no?, de comunicarse. ¿Quiénes más? Todos aquellos que hayan intervenido, pues, en el testamento. No pueden estar ahí formando parte como beneficiarios dentro de ese testamento. Así tampoco los cónyuges. ¿Los cónyuges de quién? De estas personas, ¿no? O sea, no puede ir el esposo de la notaria, no puede ir el esposo del testigo, no puede ir el esposo del intérprete, ¿correcto? Tampoco sus descendientes de estos que están impedidos, ni ascendientes y hermanos, ¿no? O sea que hay un impedimento prácticamente hasta el segundo grado. Descendientes hasta el infinito, ascendientes hasta el infinito y colateral solamente hace mención hasta el segundo grado. O sea que quién sabe, un tío, un sobrino o un primo hermano, pues sí, no estarían impedidos. Otro que no puede concurrir, además del notario, el médico, ¿no? El médico a veces se ve más en las telenovelas, no sé cómo será aquí. A veces tenemos un médico de cabecera y también está el tema del sacerdote, cosa que también creo que se ve bastante en las telenovelas. Ignoro si será así en la vida real. Puede ser, ¿no? Algunas familias acá en Santa Cruz que se manejen de esa forma. Entonces estamos hablando de que como estas personas atendieron a la persona en ese decaimiento de su salud, en esa debilidad pues que ellos ya presentaban, pues lamentablemente no queda más que excluirlos, ¿no? Y se los excluye a ellos como a sus parientes hasta el cuarto grado. Asimismo, esas iglesias, esas parroquias, esas comunidades a las cuales ellos pertenecen, sobre todo al tema del sacerdote o del hospital podría ser, ¿no? Bien. ¿Quién más está excluido? Excluido también se encuentra acá, pues, el abogado. ¿Cuál abogado? El abogado que ha formado parte del testamento. No parte, sino el que ha confeccionado el testamento. El que ha asesorado al cliente para que él pueda otorgar su testamento, quién sabe, en situación especial, o quién sabe, un testamento formal, ¿no es cierto? Pues
Desde ya, dicho abogado se encuentra excluido, así como sus parientes, como en el anterior caso. Otros de los que están también excluidos son pues los tutores, los curadores y albaceas. Tutor, ya saben, aquel que está administrando bienes de menores de edad y que no es progenitor. Curador es aquel que está administrando pues, bienes y representando en la vida civil a una persona que está enajenada mentalmente. Y el albacea, ya saben ustedes que, bueno, no lo saben, pero ya lo hemos dicho en algunas veces, y hay una unidad completa más adelante, no se preocupen de eso. El albacea es un ejecutor testamental, ¿no? Es la persona que se va a encargar de ejecutar los últimos actos de voluntad por parte del causante en esta tierra terrenal. Entonces, como verán, la norma lo que está tratando es evitar, ¿qué cosa? Fraude, evitar que aquellos actos mañosos, ¿no es cierto? Aquellos actos donde se estén aprovechando pues definitivamente de la persona a raíz de estar en esa etapa tan vulnerable, ¿no es cierto? Tan delicada, el hecho de estar pues debilitándose en su salud y perdiendo la vida, pues definitivamente para cualquier persona es un golpe fulminante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando? Lo que estamos tratando es que nadie pueda pues aprovecharse, ¿no es cierto?, de esa circunstancia. Entonces, no hay un tema de incapacidad, sino en realidad lo que estamos tratando es de un impedimento legal. Es lo que se está tratando también es de buscar que el testamento sea eficaz y el testamento no sea atacado pues en nulidad en alguna de sus cláusulas. ¿Por qué va a ser atacado de nulidad en alguna de sus cláusulas? Por estas prohibiciones, pues, de haber incluido a estas personas que no pueden formar parte del testamento como beneficiarios. Entonces, la incapacidad es el defecto, la falta de aptitud o idoneidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. En este caso, será simplemente para no ser herederos. ¿Cuáles son las causas de incapacidad? Bueno, no sé si vale la pena que volvamos a reiterar esto, porque en realidad el libro lo que hace es nuevamente señalar aquello que ya hemos visto, ¿no? Aquello que ya les he desarrollado, es decir, los que no se encuentran concebidos a la muerte del causante, si están con vida, pues han perdido la vida. Los que concebidos o nacidos, pues hubiesen nacido como muertos, ¿no? No se hubiese podido lamentablemente comprobar. Se presume desde ya que todos nacen con vida, pero haciendo pues, el examen de autopsia, que seguramente va a ser de rigor, ahí se va a establecer si la persona finalmente pudo inhalar o no. Todos aquellos que han sido excluidos por indignidad, ya van a ver ustedes que la indignidad es una de las formas de excluir, ¿no es cierto?, a ya sea un heredero forzoso o ya sea a un heredero simplemente legal o de repente a un legatario, ¿no? Es casi lo mismo que la desheredación, solo que la desheredación es un mecanismo más directo pues para aquellos que son herederos forzosos, ¿no? Y por último, pues los desheredados. Muy bien, con eso hemos concluido la primera parte de las diapositivas. Creo que tenemos un excelente avance a la fecha. No sé si tienen alguna duda o pregunta por ahí al respecto. Veamos cómo está nuestro avance. Son temas muy bonitos, más bien que no hay complicación. Habíamos quedado anteriormente en la 157 y ahora hemos concluido la primera parte. Bien. La segunda parte es también bastante extensa. A ver, déjenme, vamos a analizar. Tenemos una primera parte que estamos... yo voy a acabar aquí. Ya, prácticamente hemos terminado la primera parte compuesta por 182.
Diapositivas. ¿Ya vieron cuántas trae la segunda? La primera parte, 182 diapositivas. Y tenemos una segunda parte que trae, pues, solo 319 diapositivas. Así que no se preocupen, chicos. Hay poco por estudiar. Bueno. ¿Empezamos? ¿Qué dicen? Calladitos todos. No sé si me estarán escuchando. Les digo, si empezamos con la segunda parte. La siguiente clase, dice. Ya. La recomendación, por favor, para la siguiente clase. Estén con energía, con ganas. Yo sé que han venido bien, no se preocupen, no les estoy diciendo lo contrario. Solamente que, como verán, tenemos mucho material todavía por desarrollar. Y es importante que ustedes estén atentos, haciendo preguntas, interactuar, para que la clase se haga un poco más interesante. Yo sé que es bonito, sí. A mí me gusta esta materia porque siento que estoy contando un cuento. Pero es más interesante cuando ustedes ya empiezan a hacer sus preguntas, sus cuestionamientos, entonces se pone mejor. Ya. Yo Entonces, tuve un problema, le hice en el día de hoy, no podía entrar por la aplicación de Teams, así que tuve que, o sea, no me dejaba entrar, me salía error, y entré un poco tarde, para disculpar. Jorge, creo que otra vez está resfriado usted, ¿no? No, hoy estoy con alergia. Bueno. Me acabo de salir de un resfrío. No sé, pues yo le recomiendo que se tome, ¿qué se llama? Lo que hacen las abejitas. Propóleo. ¿Miel? No, propóleo, pues la miel engorda. Consíguese mielcita, o qué digo, propóleo y unas 15 gotitas en ayuna todos los días en medio vasito de agua caliente. De agua tibia en realidad, ¿no? Pero tiene que hacer eso, pues por lo menos por unos 6 meses, póngale. Mire, yo he hecho eso y de ahí no me he resfriado más. Yo era el tipo más resfrión, antibióticos, tabletas. Ya me llevaban a un neumólogo. El neumólogo me recetaba unas tabletas de 27, luego 30 bolivianos. O sea, resistente ya a todo. Yo dije, ¿no será que tengo SIDA? Dije, porque no puedo creer que me resfríe tan fuerte, ¿no? Y finalmente, ¿qué hicimos? Me empecé a tomar ese propóleo y de ahí no le tiró bola al resfrío, ¿no? Lo dejé pasar así. A veces tomaba un antigripal, a veces no, pero le cuento que ahora saningo, pa. Así que Bien, listo. pruebe, no pierde nada, claro. Solamente se va a estreñir un poquito nada más. Pero desayune bien, 15 gotitas en un vaso de agua tibia, medio vasito o 3/4, todas las mañanas en ayunas, y ya va a ver cómo le va a ir. Gracias, Licen. Muy bien. Luego de... Y le comento que encontré el lapicero ese con el pad de la policía. Y no era como tardé un montón en encontrarlo porque mi hermanita le había mordido la almohadilla y está rota. Ya, pero aquí le estoy... Canasta de juguete. ¿Dónde estoy? A ver, aquí estoy tratando de mostrarle mi cámara, no sé si ve mi cámara. Sí, exactamente así era. Solamente que tenía un huequito para que podría salir la punta del lapicero. Ya. No, ya lo encontramos y más bien lo estamos usando en todas las clases, le cuento. Bien, 15 bolivianos lo compré. Ok. Bien. Bueno, para no atrasarlos, estamos en 22, concluimos la primera parte, muy bien, vamos a la lista. Bien, activen por favor sus micrófonos. Leonela Callaú. Presente. Ya. Alison Cardoso. Presente. Ya. Dharma Cuadros. Ya. Roberto André. Presente. Muy bien. Romina Gil. Presente. Ya. Mariana Fuchani. Presente. Creo que se refiere nunca. Usted debe estar inmortalizada.
Fernanda Laguna. No hay. No hay Fer. ¿Qué habrá pasado con Fer hoy? ¿Y por qué le estoy poniendo licencia? Pues enferma. ustedes no dicen nada. Falta. Ya. ¿Quién? Marvin Mojica. Enferma. Presente. Tarde su justificativo. Presente, doctor. Bien. Yesenia Moreno. Yesenia, igual no la sentía. Yesenia hoy día, ¿no? ¿Otra enferma? Adriana Reverendo. Presente. Muy bien. Mónica Yamilka. Presente. Alana Rumis. Presente. Ok. Marisol me pidió licencia, la única que se comunicó. Jorge Andrés está presente y el señor Sosa también presente. Bueno, señores, damas, caballeros, jóvenes, ha sido un gusto, ha sido un placer. Si no hay más preguntas, pues hemos concluido con nuestra clase de hoy. ¿Sí? Un abrazo para todos, cuídense. Se viene el feriado, cuídense, no bajen la guardia, no vayan a chupar, por favor, los barbijos, protéjanse. Hasta luego, Listen. Que tenga buen día.